Hola, mi nombre es Diego Osorio Sánchez, estudio en el Tecnológico de Monterrey y el día de hoy le realizaremos unas preguntas a Sergio Sánchez Padilla. Todo esto acerca de algunos temas políticos de nuestro país. Esta entrevista es para la materia de Current Challenge of Mexico. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Buena tarde, muy bien, muchas gracias, adelante. Bueno, si no le molesta, empezaremos con la primera pregunta que es bastante simple y es, ¿qué presidente de México recuerdas que haya hecho las cosas bien o menos mal que los demás y por qué? Bien, sin tratar de juzgar, prejuzgar o sentirse juez calificador sobre la actuación de los señores presidentes, como cualquier ciudadano mexicano, a veces nos interesan ese tipo de cuestionamientos. Indudablemente que México ha tenido buenos gobernantes de la medida que los tiempos lo permiten. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, la actuación del señor general Lázaro Cárdenas del Río, que fue presidente de la República en fechas posteriores a las revoluciones, cuando el mundo evolucionaba y cuando México también estaba saliendo del movimiento armado de una guerra civil, fue obviamente base y sustento para fijar las reglas sociales, para buscar una mejor vida económica de la clase obrera y campesina. Él fue un gran impulsor del desarrollo de la industria y la mecanización del campo, pero desde mi particular punto de vista, una parte medular de su participación fue el impulsar la educación de los hijos de los campesinos. Por eso yo lo catalogo como un presidente que fue el detonador del crecimiento de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Y ahora, yéndonos al otro extremo, ¿qué presidente de México recuerdas que haya hecho las cosas mal o simplemente peor que los demás? Y algunas razones acerca de las cuales elegiste este punto de vista. Me parece interesante el analizar una respuesta e insisto en mi apreciación de no prejuzgar, sino que el comentario se basará indudablemente en los hechos sucedidos en un tiempo cierto del gobierno de México. En lo personal, catalogo que la actuación de Antonio López de Santana, que 6 veces ocupó la presidencia de la República y que en realidad fue un dictador vitalicio, que incluso se le dio el trato de Alteza Serenísima. Su personalidad y manejo político fue un hombre ambiguo. Él participó en diversos partidos políticos de aquel entonces, contrarios a un concepto ideológico. Lo mismo participaba con realistas, con monárquicos, con republicanos, con federales, con liberales, con conservadores. Es decir, no tenía un sustento o una firmeza ideológica en una sola línea. Y en su época, aun cuando él ya no estaba, pero como una consecuencia de su quehacer, el Congreso firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México perdió los estados de la Alta California y Nuevo México. Claro. Y previo, la región de Texas se independizó y luego se incorporó a los Estados Unidos. En concreto, bajo ese mando político, México perdió más del 50% de su territorio nacional. Muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con su punto de vista. Sin embargo, ahora me gustaría irnos un poco más personal, sobre todo sobre el estado de Michoacán. Así que me gustaría preguntarle, ¿qué gobernador de Michoacán recuerda que haya hecho las cosas bien o simplemente menos mal que los demás? Y igualmente algunas razones por las cuales se escogió a este personaje. También señalando, por razones obvias, el no juzgar, mi concepto no tiene que ser necesariamente la verdad.
y no lo es. Pero de la lectura de la historia del estado de Michoacán, podemos determinar que el estado de Michoacán surge como producto del primer Congreso Constituyente de la Nación en 1824. Esto es, una vez decretada la independencia de México. El primer Congreso designa allá por el 6 de octubre de 1825 al primer gobernador electo, interino primeramente y luego electo, que fue el licenciado Antonio de Castro. A partir de la vida, el surgimiento del Estado, Michoacán fue gobernado por una serie de personajes. Sería muy largo enumerar la participación, sobre todo la relevante. Sin embargo, mi particular punto de vista es que la presencia de un Melchor Ocampo, que fue uno de los grandes ideólogos del presidente, en su oportunidad el presidente Benito Juárez, él gobernó alrededor del 1845, fue un ilustre constituyente también posteriormente. En la Revolución Maderista participó un doctor Miguel Silva González, médico eminente, gran filántropo. En alguna participación después de la Revolución, el general Francisco J. Mújica, que fue uno de los grandes personajes aliados al presidente Lázaro Cárdenas, fue electo allá por el 1920. Él generó ideas sociales muy avanzadas para su tiempo. Sin embargo, en lo personal juzgo que, a pesar de que el presidente, que el entonces el general Lázaro Cárdenas del Río, que también fue generador progresista y con justicia agraria y obrera, gran luchador social. Sin embargo, mi atención personal es que el señor licenciado David Franco Rodríguez, que fue un gran impulsor de la educación, de obras públicas importantísimas para el desarrollo del Estado, impulsar la creación de una red carretera, pero sobre todo edificar los edificios para la universidad e impulsar la educación normalista. No hay que dejar nunca de pensar que la obra material es producto de tener recursos o no tenerlos, pero el que un gobernante le dé prioridad a la educación, esa es la mejor forma de que un país pueda salir adelante. No podemos tampoco olvidar la presencia de un licenciado Carlos Gálvez Betancourt, hombre dotado con un profundo espíritu de servicio, que también impulsó con un buen manejo humanista la obra gubernamental. Mi opinión personal es que todos estos hombres tienen una cualidad a la cual siempre tenemos que tener presente. Muchísimas gracias, sabias palabras que nos ha brindado el día de hoy. Y por último, aunque sé que es muy difícil decir uno o juzgar a los presidentes por su forma de actuar, en este caso gobernadores, perdón, ¿qué gobernador de Michoacán recuerda que ha hecho las cosas mal o por lo menos peor que los demás? Y igualmente, si nos pudiera brindar algunas razones por la cual escogió a este gobernador, se lo agradeceríamos mucho. Difícil es valorar porque existen una serie de circunstancias que impiden el catalogar, calificar, determinar la mala actuación de un gobernante. Y esto es producto de las circunstancias históricas. El surgimiento del Estado de Michoacán como Estado confederado en la República Mexicana hizo en una serie de tiempos que participaran hombres que eran a veces producto de los movimientos armados, y a veces por una relación o cercanía con algún personaje, de hecho casi se les entregaba el Estado para que aparentemente lo gobernaran. En realidad a veces era nada más la oportunidad de tener un saqueo. También hay que recordar que en la época del imperio, con la presencia de Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad?, ellos desaparecieron la figura del Estado en realidad. Entonces,
Tampoco podemos calificar actuaciones porque eran productos de una imposición. Posteriormente, como producto de la lucha revolucionaria, sucede exactamente lo mismo. Bandas armadas subían y bajaban por el territorio del Estado y obviamente algunos gobernaban y en algunas ocasiones pues en realidad saqueaban el Estado y se retiraban. Sí. Por ese tipo de cuestiones me abstengo de tener una calificación, porque el Estado fue gobernado por muchos gobernadores provisionales o a veces improvisados también. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo para contestar estas preguntas y que tenga un lindo día. Gracias, Diego, estoy a tus órdenes. Muchas gracias.